Bonjour à tous, on va corriger aujourd'hui les exercices interactifs sur l'obligation. Donc on va commencer avec l'exercice numéro 1. Faut-il employer devoir ou falloir? Choisir la bonne réponse. Donc la première phrase, Lucie, c'est doit, d'accord, DOIT, réviser pour avoir une bonne note à son examen. Il ne faut pas parler fort dans les hôpitaux. No hay que hablar alto en los hospitales. C'est une obligation générale, d'accord? Donc, il ne faut, interdiction. Nous devons être responsables à cause de ce virus. Très bien. Sabrina doit ranger sa chambre. Debe ordenar su habitación. Les médecins disent qu'il faut faire du sport régulièrement pour évacuer le stress. Bien. Ensuite, l'exercice numéro 2 complète les phrases en conjuguant le verbe devoir ou le verbe falloir. Falloir, acordaos que era un verbo defectivo, es decir, que solo se conjuga en la tercera persona del singular. Devoir no lo es, hay que conjugarlo en todas las personas y concuerda con el sujeto al que acompaña. Entonces, Pierre doit aller visiter un appartement aujourd'hui. Il faut recycler le verre. Hay que reciclar el vidrio. Céline doit prendre le bus pour aller au travail. Céline tiene que coger el bus para ir al trabajo. Pour faire des crêpes, il faut, en este caso se traduce como es necesario. Il faut du lait, de la farine, des œufs et du beurre. Il faut aller au marché, hay que ir al mercado para encontrar productos frescos y regionales. D'accord? Bon, l'exercice numéro 3 traduit les phrases, hay tantos huecos como palabras. Debes barrer la cocina, pues tu dois balayer la cuisine, d'accord? La cuisine. Voilà, comme ça. Hay que pasar el aspirador. Il faut passer el apostrophe l'aspirateur. L'aspirateur. Mi padre debe bajar la basura. Cuidado con el posesivo. Mon père. He puesto la tilde, pero no sé si sale. No sale, pero es acento grave en la primera. D'accord? Mon père doit descendre la poubelle ou les poubelles. Se dice de las dos maneras, en singular o en plural. Si os ha marcado eso mal cuando lo habéis corregido, tampoco es que sea un error, ¿de acuerdo? No sé yo ahora exactamente lo que quise poner, si la poubelle o les poubelles, pero las dos son correctas. No hay que regar las plantas hoy. Il ne faut. Ahí va. Il ne faut. F-A-U-T. Pas, P-A-S, arroser. Vaya. Se me va aquí. Arroser. Les, artículo, plante. En plural, aujourd'hui. Así. Y ya estaba. Entonces, bueno, le podéis... Ay, se me ha ido aquí, la L va antes. Sí, le plante ha sido un error de darle ahora aquí, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, me la ha contado como bien igualmente, porque tampoco es que esté mal toda la frase. Veis que es muy facilita esta parte y de hecho la habéis hecho, la gran mayoría la habéis hecho muy bien. Os voy a dejar el enlace, no obstante, para que podáis rehacer la ficha si queréis y darle a comprobar como he hecho yo.